Vamos a empezar esta charla, porque va a ser eso, va a ser una charla distendida en la que os pediría también la participación de todos. Yo tenía aquí apuntadas una serie de cuestiones, pero creo que no, ni las voy a leer. Hablaba del liderazgo tecnológico, de qué pasó con la Ertzaintza. Entonces, como uno ya está un poco mayor, me vais a permitir que diga que allá en la primera promoción de la Ertzaintza, el 14 de febrero del 83, salimos a carretera, en tráfico de Álava, con 18 grados bajo cero, porque entonces nevaba y hacía frío, y teníamos, pues bueno, teníamos un escalímetro para hacer los croquis, teníamos etilómetros así, uno muy grande, Drager 7110 creo que era, y bueno, hay muchas ganas de trabajar y pocos conocimientos, y desde luego medios hasta ahí, ¿no? Un compañero nos había dado un curso de fotografía y bueno, la fotografía nos gustaba mucho. Y escribíamos mucho, escribíamos mucho porque nos parecía que quizá la falta de conocimientos técnicos se suplía con escribir mucho. Les contaba una anécdota que es real, que al cabo de un tiempo, cuando ya empezamos con el vídeo y todo esto, pues no sé si, bueno, sois jóvenes, pero no sé si os acordáis de que había una especie de marionetas en la televisión, que las manejaban así. Bueno, pues nosotros, siguiendo esa idea, lo que hacíamos era sobre el croquis, en determinados accidentes así graves, pues teníamos comprado nuestros cochecitos a escala y cogíamos fotograma a fotograma y íbamos haciendo la evolución del accidente, fotograma a fotograma. Hombre, a veces, digamos que el camión se nos quedaba un poco pequeño y el turismo un poco grande, pero bueno, más o menos aquello se entendía y nos parecía que aquello era el colmo de la técnica. Entonces, cuando yo me he encontrado con ellos, ¿no? Con Estela, vamos, voy a presentarles, aunque ya están aquí. Estela Chavales, de la plataforma Cloud 3D, o sea, foto y a 3D, no haría falta coger los cochecitos. Fran Coca, director de marketing y fundación de la plataforma GESAN, luego nos van a explicar un poco todo esto. Bueno, y ahora desde luego, policía y medios técnicos es que son imprescindibles, sin olvidar siempre el factor humano, y yo creo que este congreso, ayer estaba en una mesa también que era sobre proyectos europeos, financiación y demás, y mi idea, lo que yo veo, es que tenemos que acompasar el avance tecnológico con el tema del respeto a los derechos y libertades. No os afecta a vosotros, quizá lo de los atestados luego comentaremos, sí. Pero bueno, eso va a ser un problema, ¿eh? La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Cuando estaban hablando de reconocimiento facial, vale, muy bien, pero si me encuentro con una denuncia de una persona que ha ido a una base de datos con su cara y ¿qué dice la Agencia de Protección de Datos? Pues no lo sabemos todavía. En China lo tienen solucionado, ¿eh? O sea, no tienen ningún problema. Es más, te dan un carnet de ciudadanía, te van dando y quitando puntos en función de ello. Bueno, yo creo que ya he hablado todo lo que tenía que hablar. Queremos hacerlo en plan coloquio, entonces voy a empezar haciendo unas preguntas. La primera sería, para los dos, ¿cómo se complementa la implementación de las nuevas tecnologías en las actuaciones de seguridad, emergencias y movilidad con las actuaciones tradicionales que tenemos? Hola, buenos días a todos, iba a decir ya buenas tardes, pero buenos días. Soy Estela Chavales, de la plataforma, como ha comentado, iCloud 3D. Y yo, en cuanto a esta pregunta, que al final es como nosotros sí que nos dedicamos en lo que es el modelaje 3D y al final, pues en este caso para la seguridad, de reconstrucción de accidentes, escenas criminalísticas, forenses, enfocado en lo que es seguridad, sí que vemos que al final en los medios tradicionales eso no vamos a suplir lo que es la actuación de ellos. O sea, nosotros queremos complementar, agilizar el trabajo y al final en un futuro, pues bueno, en un futuro tan presente como ahora, poder que esas tecnologías ayuden a lo que es la obtención de datos o el estudio
que sea más ágil y más simple. Entonces, al final vas complementando entre lo que haces antiguamente, porque sí que recuerdo hablando con otros policías, que al final sí que estamos más enfocados en eso, que a lo mejor antiguamente, como has comentado antes, que hacéis el croquis y demás, cuando a lo mejor pasa un accidente, un choque entre vehículos, sí que era todo, tiramos la cinta métrica, medimos y al final es todo manual. Entonces, si nosotros, por ejemplo, algunos cálculos sí que los vas a tener que seguir haciendo de forma manual, porque al final somos propensos a lo que siempre hemos estado acostumbrados y eso nos fiamos más de nosotros mismos que de una cosa que te da más facilidades o de forma más digital. Pero sí que podemos tener esa ayuda del modelo de, por ejemplo, el accidente digitalizado, ir siempre a lo que es el modelo para tomar de forma digital las cosas, que sea más fácil y más ágil el hecho de tomar las medidas, que sea más automático. Entonces, no queremos, obviamente, quitar los medios tradicionales que hemos tenido siempre, pero sí que ayudar a que esos medios se vayan implementando poco a poco en lo que son las policías, en este caso, o los cuerpos de seguridad, emergencias y movilidades, que al final ayuden a que su trabajo sea más ágil y el hecho de que sea más llevadero. Entonces, no queremos, obviamente, quitar del medio los medios tradicionales, pero sí que ayudar y que sean más propensos a la ayuda y a las actualizaciones, que eso al final hoy en día es importante. Muy bien, Estela. Fran. Sí, buenos días. Yo, que soy de una generación ya bastante antigua, aunque no lo parezca, pero lo soy, estaba pensando que vengo de esta era en la que éramos analógicos, ¿vale? Y me encontré en un momento dado en el salto a la era digital, ¿no? ¿Quién de vosotros o de vosotras se cuestiona el no tener un smartphone en el bolsillo? Creo que no se lo cuestiona a nadie, ¿verdad? Y además lo hemos adoptado con mucha naturalidad. Es decir, que no nos ha supuesto ni un reto, ni nos ha supuesto un hándicap, ni un problema a la hora de adoptar esa tecnología, ¿verdad? Bueno, pues en 10 años que yo llevo relacionándome con policías locales y con plantillas de policía local de toda España, me encuentro con que muchas, y esto el intendente me podrá echar una mano, están todavía con el boletín físico, levantando propuestas de denuncia y demás. Desconozco en Bilbao, pero en general, por tu experiencia, por las plantillas que has podido conocer, ¿no te sorprende que algo que está resuelto ya hace tiempo, como es el utilizar sistemas tecnológicos para la imposición de denuncias, rapidísimos, muy eficientes, donde además todo es telemático, cumpliendo con la ley de administración electrónica, la 3940, no deja de sorprender que no se haya dado todavía ese paso tan trascendental en el uso de tecnologías? Lo que pasa es que al hablar de policías locales hay tal heterogeneidad que yo estaba en Andalucía, aquello es, vamos, tenías plantillas muy grandes, Málaga, Sevilla. Correcto. Y luego tenías plantillas que estaban 2 o 3 y que además había curiosidades, como que me venía la alcaldesa y me decía que me dice el cabo que él quiere ser jefe un mes y otro mes que haga otro. O sea, ese era el nivel. Entonces, yo creo que ahí lo que deben intervenir son los organismos de coordinación de las propias, en el caso de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y va a haber plantillas que tienen capacidad económica y medios como para poder coger y las nuevas tecnologías, y desde luego esos no van a ir con bolígrafo a denunciar, pero luego todas esas plantillas que nos quedan por ahí, que son muchísimas, ahí deben intervenir siempre organismos superiores, porque no tienen ni capacidad económica ni capacitación técnica muchas veces para ello. Esa es mi experiencia. De hecho, en nuestro caso, uno de los casos de éxito que tenemos es Diputación de Cádiz, que es una entidad supramunicipal, claro, que da cobertura a nada menos que a 45 municipios, y esto provoca una paradoja muy curiosa en Andalucía, y es que tenemos municipios donde hay 3 policías que tienen su smartphone, donde denuncian y hacen las propuestas de sanción de forma totalmente telemática y automatizada, y tenemos una ciudad como Sevilla, donde recientemente han vuelto al sistema de bolígrafo y papel. ¿Pero qué? ¿Por el ataque de los hackers? No. Pues precisamente porque no ha habido voluntad. Ellos tenían nuestro sistema desde hace 8 años,
pero no había voluntad de renovarlo, no había voluntad el contrato de mantenimiento de turno y lógicamente la aplicación quedó obsoleta, quedó desactualizada y empezó a dar muchísimos fallos. Entonces llegó un momento que dejaron de cobrar, porque esto está publicado, es algo que no me invento yo, 5 millones de euros en sanciones no tramitadas, lo cual es gravísimo, ¿no? No solo por el hecho de la pérdida económica, sino por la dejación de funciones que eso supone, de no tramitar un montón de sanciones. Sin duda. Y quizá este es el reto al que se enfrentan ahora mismo, supongo que muchas policías locales. Es verdad que no depende tanto de la policía como de la voluntad política de implementar este tipo de herramientas en las jefaturas. Yo creo que la policía está abierta. Tenía otra pregunta que habíamos consensuado. ¿Qué valor aportan vuestras tecnologías, plataformas, a los casos de actuación policial? O sea, enlazando un poco con esto, si quieres sigues y luego ya le pasamos a Estela. En nuestro caso es evidente. Nosotros tenemos una serie de soluciones desarrolladas específicamente pensando en policía local, porque yo particularmente llevo 10 años pegado a las policías locales, intentando ver qué necesidades tienen, qué mejoras son las que les interesa implementar y sobre todo de qué manera podemos colaborar para que sus actuaciones se hagan de una forma menos conflictiva. Porque claro, el problema que comentaba de ponerse a levantar una propuesta de sanción a un infractor con papel y bolígrafo te expone a un riesgo que yo diría innecesario a estas alturas, porque puede venir el infractor, puede enfrentarse al policía, cuando con los sistemas que tenemos actualmente esto es automático. El smartphone lee la matrícula y en apenas segundos genera una propuesta de sanción donde ya eso el agente es el que le da trámite. O sea, es inmediato. Es una de las herramientas. Si hablamos ya de una de las que está teniendo ahora bastante éxito, que es, nosotros le llamamos el MCAN, que es un dispositivo smartphone que tiene un funcionamiento similar al que tiene el multacar famoso de toda la vida, que lleva esas cámaras incorporadas, donde va reconociendo matrículas y va generando propuestas masivamente, pero esto es un sistema muchísimo más eficiente en un smartphone que no depende va colocado con una ventosa, no depende del vehículo, se puede mover, lo puede utilizar la unidad motorista y eso va generando lecturas en tiempo real con DGT y generando las propuestas automáticamente. Con lo cual entiendo que la integración se hace de forma natural y entiendo que es una forma de trabajar mucho más segura, mucho más eficiente y eficaz por parte de la policía. Muy bien, gracias, Fran. Estela. A ver, yo, como también comentaba Fran al final, sí que llevamos, o las policías o cualquier ser humano ahora mismo, sí que tiene el hecho de tener acceso a su teléfono móvil o a su tablet, o que al final lo llevamos siempre consigo. Entonces, el hecho de que podamos utilizar un aparato, por así decirlo, que siempre lo llevamos con nosotros y que eso pueda incidir en nuestro trabajo a posterior, al final es un valor añadido que te facilita mucho las cosas, porque al final el hecho de que comentábamos también antes de ir con el papel y el boli, de que a lo mejor se te vuele un papel o se te olvide de lo que es el tomar una medida. Entonces, sí, al final es un trabajo que venimos haciendo siempre, que nos cuesta un poquito cambiar y pasar a la era digital, por así decirlo, que a mí me cuesta menos porque ya he nacido con un teléfono debajo del brazo, por así decirlo. Entonces, pero que es como que un valor que al final, una vez que ya damos el paso a utilizarlo, es como de manera más fácil de acceder a lo que dice ELA para hacerlo de la tramitación de las denuncias, nosotros para el estudio posterior para accidentes de tráfico, escenas criminalísticas. Al final estamos desarrollando herramientas específicas para cada sector, no solo centrados en la seguridad, que es ahora donde estamos, pero también para ingeniería, infraestructuras. Claro. Entonces, como que vamos recibiendo el feedback de métodos que hacemos de manera manual e intentar hacerlo de forma digital, porque al final eso aporta el valor de la digitalización, de la simplificación de los datos y al final ayuda a que sea más eficiente también el trabajo de las personas que lo utilizan. A mí se me ocurre una cuestión al hilo de esto, hablando del tema de que se te puede volar un papel, etc, etc. ¿Tú que has estado en tráfico, Toño? Muchos años, sí. ¿Cuántas sanciones se han tenido que descartar por una toma errónea de datos, por ejemplo? Porque se haya transcrito mal un nombre. Yo no sé si aquí a la policía local le ha pasado, si alguna sanción o algo se ha tenido que descartar porque estaba mal tomada la matrícula o porque la vía no estaba bien anotada. No sé si esa experiencia la habéis tenido o no os ha pasado nunca. Claro que sí. Ha pasado, ¿no?
Siempre pasa, sí. Oye, yo os quería hacer una pregunta que me parece interesante, ¿no? Porque estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas plataformas, pero creo que no tenemos que dejar que eso sea un islote, ¿no? ¿Qué posibilidades de interconectividad va a haber en estas plataformas, ¿no? Si son compatibles unas con otras, pues si no podemos tener una plantilla de aquí, ¿no? Que está aquí y otra aquí, que tienen dos sistemas y no se hablan entre ellos, ¿no? Porque es importante luego el poder centralizar esa información y poderla explotar. Correcto. Bueno, en nuestro caso particular, aparte de que eso es inaceptable, lógicamente, porque no estaríamos contribuyendo a una interconexión ni estaríamos contribuyendo a una mejora significativa, en realidad. Y bueno, como dice nuestro CEO, que está por aquí, por la sala, hemos pasado de ser desarrolladores prácticamente a ser integradores, ¿no? Porque al final nuestras herramientas no pueden formar tienen que formar parte de un ecosistema mucho más grande, ¿no? Con lo cual nos exigen que al final acabemos integrando esas herramientas con el resto de sistemas que cada ayuntamiento, porque en esto también hay una heterogeneidad enorme, sí. Que yo creo que ahí es donde casi radica el máximo problema, ¿no? En la Policía Nacional o cuerpos a este nivel están todos coordinados, sí. Obviamente, porque digamos que tienen una sola cabeza, pero Policía Local es cierto que quizá ahí es donde radica, entiendo, la debilidad de la Policía Local, en que son entes completamente aislados. Sí. La ley de coordinación famosa, no sé si se ha puesto en marcha o no, si se llevó a cabo, si funciona, porque... Pues espero que se haya puesto a cabo, porque yo la dejé hace 10 años ya con todo el borrador y creo que ya la han aprobado por fin después de 10 años. Pero en resumen... La Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía. Claro, en cualquier caso a nosotros sí que nos ha tocado reconvertirnos en ese sentido y tener claro que cualquier herramienta que desarrollamos tiene que tener una parte de integración muy importante de cara a integrarse con los sistemas que tiene el ayuntamiento. Yo pienso que son, antes de cederle a Estela, que lo que hemos hablado de que, dada esa heterogeneidad de plantillas, de conocimientos, de todo, tienen que ser órganos supramunicipales los que lo coordinen, ¿no? Me estás hablando de la Diputación o la Junta, porque es que si no, esto va a ser realmente muy complicado. Y luego, claro, siempre tienes el problema de que en la Policía Local, aquí en Euskadi, tenemos también una ley de coordinación de Policía Vasca, que nos incluye Policía Local y Ertzaintza, ¿no? En general prácticamente es lo mismo, con algunos matices, por ejemplo la edad de jubilación, que en la Ertzaintza es obligatoria a los 65 y en la Policía Local es optativa hasta que acabas con el régimen general, ¿no? Pero yo creo que decía que muchas veces te sacan la otra carta y te dicen, perdone usted, sí, eso es para el servicio y demás, pero yo soy funcionario de la administración local y a mí yo me saco mi ley de bases de régimen local y soy autónomo y ese es un problema que existe también, porque ayer creo que se discutía sobre por qué no se hace una ley de policía municipal o policía local a nivel de todo el Estado, claro, preservando lo que son las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Pues no se hace porque es imposible, porque va a haber ayuntamientos y va a haber partidos políticos que van a decir que no, que estos son funcionarios municipales y por lo tanto son funcionarios que están sujetos a la administración local en base a la ley de régimen local. Una historia política. No, pero sí que... Ya os he contado, ya he contado lo de que me vino una alcaldesa y me dice que tenía alguno más en plantilla, no sé si tenía 12 en plantilla así. Y entonces me dice, oye, que me plantea el cabo jefe de la policía que él quiere ser cabo, pero jefe una vez al mes. Y que el otro mes que sea el otro cabo, y así estamos, un mes uno de jefe y otro mes de otro, y le dije, te están tomando el pelo, pero bueno. Totalmente. O sea, nosotros al final, nuestra plataforma, y en este caso, o sea, nosotros sí que somos más desarrolladores ahora mismo de lo que son plataformas y herramientas para la seguridad, pero sí que en este caso iCloud 3D, que es la que ahora mismo estamos de manera pionera, no solo se centra en la aplicación de nuestras herramientas en nuestro sistema, al final también hace la integración de otros, por ejemplo, modelaje 3D a partir de láser escáner, como Leica, Faro, que al final también hacen una muy buena precisión de las nubes de puntos, pero sí que nosotros aceptamos esas nubes de puntos hechas con otros programas para importarlas a nuestra plataforma y poder trabajar con ellas en nuestro sistema. O sea, no solo nos centramos en lo que es el hecho del modelaje 3D,
Sí, y la interactividad con él a posteriori del resultado, sino que también aceptamos que integren en nuestras plataformas otros modelos hechos con otros programas diferentes para trabajar en la nuestra y a la inversa. O sea, podemos hacer nuestro modelo 3D en nuestra plataforma y exportarlas a otros programas para que se puedan utilizar. Entonces, no es como que capamos solo nuestra plataforma para nosotros, sino que al final damos la opción y la posibilidad de que varias policías, en este caso, si tienen a lo mejor el acceso a otras plataformas, a otros programas, pues que puedan también utilizarlas. Y a lo que habéis estado hablando de lo de los ayuntamientos, al final cada policía local, en este caso, sí que depende de la entidad del ayuntamiento. Entonces, ahí van como de la mano de lo que al final ellos decidan y de lo que estén dispuestos a dar. Claro. Yo quisiera preguntaros ahora a lo concreto, ¿no? Sí. Tenéis experiencias reales de trabajo con policías locales. ¿Cuál está siendo el resultado de satisfacción de ellos, de problemas que hayan podido surgir? O sea, si quieres empezamos contigo, Estela, y luego le pasamos a Fran. O sea, nosotros realmente empezamos desde 2017, entonces desde 2017 hasta ahora sí que ha habido una clara banda ancha en lo que son las mejoras y demás, pero por ejemplo la Policía Local de Logroño hace unos meses ya nos contrató como tal después de haber estado haciendo unas pruebas y para estar testeando lo que es tanto el programa como las aplicaciones que podían tener, y le ven uso porque no solo, como comentaba, lo pueden utilizar en nuestra plataforma, sino que tienen como la interconectividad con Virtual Crash, que al final también lo utilizan para hacer la simulación de los accidentes y demás. Entonces ellos lo que hacen, utilizan nuestra plataforma para lo que es generar el modelo 3D. Una vez que ya tienen hecho lo que es el modelo 3D, lo vuelcan a Virtual Crash y ahí empiezan también a trabajar con lo que es la reconstrucción del accidente. Salamanca también ha estado en periodo de prueba y también ya nos ha contratado a principios de agosto, y lo mismo, o sea, tienen al final, ellos nos comentaban un día que fuimos a dar la formación que tienen más de 2000 cámaras puestas de seguridad en Salamanca. Entonces nosotros le decíamos que tenemos una plataforma, o sea, una herramienta hecha que era como para, puedes proyectar una imagen 2D de una cámara de seguridad sobre el modelo 3D que tienes hecho de un cruce. Entonces puedes calcular, según la distancia que hay entre fotograma y fotograma de lo que es la cámara de seguridad, vas a saber la distancia, entonces vas a poder calcular la velocidad a la que ha pasado por ese cruce el coche. Les digo, bueno, pues si tenéis entonces de las 2000 cámaras que tenéis, hacéis 2000 modelos 3D de los cruces, dice, ya no tenéis problema en lo que es el saber los accidentes que ha habido y por qué se han obtenido. Entonces, vamos poco a poco haciendo pruebas con más policías, viendo los casos de uso que también específicos que puedan tener ellos e intentando dar la solución a los problemas que pueden tener. Me dan envidia los compañeros que están ahora, no andamos ahí con las huellas de frenada, la energía de deformación y todo eso. En cuanto a testado, eso ya lo podemos hacer de forma digital. En nuestro caso, y ya hablamos. Sí, en nuestro caso creo que nos enfrentamos siempre al mismo escenario, ¿no? Cuando llegamos por primera vez a una jefatura, teniendo en cuenta que además una jefatura hay perfiles desde gente ya que lleva y que tiene mucha experiencia, gente a lo mejor con 50, 55 años, 60 incluso ya, o que están en segunda actividad. Unos chavales. A gente, totalmente, pero claro, están los que se han incorporado, a la gente joven. Nosotros nos dimos cuenta, cuando empezamos a implantar estas soluciones, la Diputación de Cádiz lleva ya 15 años con nuestra solución, y puedo hablar de la última que estamos implantando actualmente, que es la Ciudad Autónoma de Ceuta, que están abordando un proyecto enorme, muy ambicioso, no solo con toda la parte de movilidad, sino que están poniendo focos rojos, están poniendo radares, y es un territorio sensible por lo que representa. Y nos encontramos siempre con la misma tesitura, y es la resistencia al cambio de algunos agentes. Sí. Y no siempre son los mayores, ojo, es una cosa que nos ha llamado la atención, ¿no? Yo creo que claro, no quiero entrar en detalles muy sensibles, ¿no? Pero luego hay gente que se acostumbró, o por ejemplo en Ceuta, hay gente que se ha acostumbrado a tener el poder de poner y quitar sanciones. Pequeñas corruptelas. Bueno, no sé, ellos lo llaman la costumbre. La técnica me impide hacer. Claro. Con lo que has dicho es cierto. Yo tuve un compañero en Atestados cuando nos pusieron los ordenadores que seguía con la máquina de piedra, la letra 96, y él decía que no quería ordenadores. Seguía haciendo los atestados y le costó un poco convencerse. Ahora, cuando se convenció, ya no dejaba el ordenador a nadie. Esa es la segunda parte, ¿no? La resistencia al cambio, que es algo que hay que trabajar, ¿no?
al margen bueno, de estos pequeños que son puras anécdotas, gente que no es que incluso lo haga como corruptela, lo hace como una costumbre de, bueno, es que es un vecino que conozco, porque el problema de los municipios pequeños es que al final todo el mundo se conoce, o es familia de no sé quién, y bueno, parece que es algo inocente, ¿no? O sea, una multa en doble fila, bueno, ¿qué pasa por quitarla, no? No pasa nada, lo que pasa es que el mensaje que se envía al ciudadano es de impunidad, y al final el que lo hace se convierte en cómplice de la infracción, que en este caso una doble fila no es que sea grave, pero de ahí para arriba. Y la cuestión es que cuando empiezan a utilizar el sistema y se acostumbran a utilizar el sistema, la vuelta atrás es imparable. O sea, ya no hay forma de que el policía renuncie a ese derecho que considera que ha adquirido, que es utilizar tecnología en su trabajo, y lógicamente ahí es donde empieza a contagiarse el resto de la plantilla, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hablaba ayer con el director general de Gobernación de Ceuta, que me comentaba en Petit Comité que él se está enfrentando ahora a muchísimas presiones, esto va a fracasar, esto no puede ser, cómo vamos a poner a toda la policía digitalizada, esto va a aumentar muchísimo las sanciones, por algo será. Entiendo que las sanciones solo aumentan si hay mucho infractor, si no, no aumenta ninguna sanción. Teniendo en cuenta que además esto provoca una curva ascendente y descendente, porque en el momento que el ciudadano empieza a recibir sanciones, empieza a ver que tiene que pagarlas, automáticamente empieza a descender la curva, pero exponencialmente. Y lo cierto es que nos sorprende cómo a veces esa resistencia al cambio es lo que impide que la policía local, en este caso, se modernice. Porque claro, el político, aquí hay dos partes. Una es la parte del técnico, que es el policía, que cuando le presentamos la herramienta, a priori nadie dice que no. El jefe, lo que es el equipo directivo, lo ven como una mejora muy importante para la plantilla, y además para su trabajo lo va a hacer mucho más eficiente, van a tener estadísticas, van a tenerlo todo digitalizado, van a poder utilizar la ciencia de datos, ¿no? Que es lo que ahora mismo se está llevando. Pero luego el político no entiende de tecnología, o no entiende de todo lo que es, incluso no entiende incluso de la actividad. ¿Os han acompañado los concejales a un día de actividad? No lo sé, que a lo mejor sí, no lo sé. Si el político a veces acompaña... Había concejales muy operativos. ¿Sí? Sí, que tampoco era muy conveniente. Bueno, pues en este caso, digamos que es otra gestión que hay que hacer. Con la policía se hace una gestión mucho más técnica de las herramientas, y con la parte política lo que se le intenta presentar es una solución que va a permitir que la ciudad esté mejor gestionada, que haya seguridad vial, que haya convivencia ciudadana, etc. Cuando conseguimos que los dos se pongan de acuerdo es cuando empieza a funcionar el proyecto. Pero la tecnología se abraza una vez que se pone en marcha. Pues te has adelantado la pregunta que iba a hacer, que por mi parte va a ser la última, tengo otras 100, o sea que no os preocupéis, pero quiero que habléis, que seguro que tenéis preguntas. Que era, con esta, ¿cómo se compaginaba esto a nivel tanto de profesional de las policías y de los políticos? Aunque ya me has respondido, no sé si quieres, Estela. Aparte de lo que él ha dicho, es que al final los que deciden en este caso son de las policías. Al final ellos sí que lo ven útil para su trabajo, pero al final el que decide es el ayuntamiento, que al final no acompaña en lo que es el tránsito del hecho y de la actuación. Entonces sí que hay que mostrarle muchas veces esto es A, B y C, y no liarle más el tema al final de decirle esta es la solución que yo impongo para esto, para reducir esto. O sea, es como que le pones encima de la mesa la ecuación resuelta para que ellos vean también la solución final y que accedan a ello. Otra opción es pruébalo un mes, pruébalo un año y ve luego ya en el siguiente año de renovación cómo ha influido, y así puede evaluar los casos. Pero sí. Bueno, ellos tienen stand, si queréis, aparte de lo que están comentando aquí, porque ya dijimos que lo que no íbamos a hacer era poner aquí una presentación y tener media hora con la presentación de cada empresa, ¿no? Los tenéis a ellos que os pueden atender personalmente, ¿no? Y no sé, preguntas que tengáis o dudas o... ¿A uno, a otro? No, pues lo siento por vosotros, tengo más. Otra es,
¿Es la tecnología el remedio a todas las debilidades de los servicios de seguridad, emergencias y movilidad? Aquí lo tenemos muy centrado en seguridad, si queréis ampliarlo a emergencias y movilidad sin ningún problema. O sea, yo lo que comenté al principio, o sea, no veo que la tecnología obviamente sea que eclipse a las otras técnicas o a las otras soluciones que tenemos, pero sí que es un complemento y sí que es un complemento valioso para el hecho del estudio y de la actuación de los casos que se tienen que hacer. Entonces, como que no solución total, pero sí que ayuda a esa solución final, es lo importante. Hombre, la tecnología por sí sola no es la solución a casi nada, porque además en este caso detrás de esa tecnología hay una persona que es la que tiene que utilizar con criterio dichas herramientas. Creo que, el problema al que nos enfrentamos actualmente lo está poniendo de manifiesto la inteligencia artificial. Detrás de la inteligencia artificial no hay nadie. Ahora mismo, de hecho, ni siquiera los creadores son capaces de controlar lo que se está generando y desarrollando, con lo cual entiendo que la tecnología por sí sola, sin alguien detrás que sea capaz de racionarla, capaz de entenderla y capaz de gestionarla, creo que no va a servir de nada. De hecho, va a ser un error. Y insisto, en nuestro caso, que nosotros aplicamos mucha tecnología al trabajo policial, lo fundamental al final es el agente, es la persona que utiliza esa tecnología y el criterio que impone a la hora de utilizarla. O sea que no lo veo como la solución. Aunque algo habéis comentado, una pregunta era también que qué problemas, ¿no? ¿Qué resistencias al cambio se están produciendo? Habéis comentado algo, ya no esto ya no por los políticos, se ha tomado una decisión política, vale, venga, vamos a empezar a funcionar. ¿Esos cambios tan brutales cómo los están asimilando? Es verdad que no es lo mismo seguridad que emergencias o movilidad, lógicamente. Emergencias se percibe por el ciudadano como una solución a una catástrofe, ¿no? Pero la percepción que a veces tiene el ciudadano de la policía en general, no digo solo local, es como algo coercitivo, ¿no? Como algo sancionador, cuando en realidad la policía local hace muchísimas más cosas que sancionar. Muchísimas más, pero al final la sensación que tiene el ciudadano es: me han puesto una multa, me han sancionado. Desprecia mucho la actividad policial y entiendo que es a lo que casi siempre la gente se tiene que enfrentar de forma desagradable, ¿no? Cuando en realidad tenéis, si un ciudadano supera las competencias que tiene la policía local, propias e impropias, que me consta que tenéis también mucha competencia impropia, se sorprendería de que quizá a veces lo que menos hace es sancionar, ¿no? Las tareas de auxilio, vamos a decir así, son probablemente mayores. Vigilancia y auxilio. Claro, el ordenar el tráfico y además todo lo que... No, y a las 3 de la mañana cuando se cae la señora o el señor mayor en casa, el primero que acude es un policía. Y muchas veces se quejaban y yo les trataba de transmitir también un poco filosofía en cuanto a eso. Digo, bueno, a las 3 de la mañana en Vitoria, decía yo, que estaba ahí, en enero, ¿qué cosa mejor tienes que ir a atender a una señora a su casa? No, es que tiene que iros aquí de hecho siempre en nuestras peleitas, ¿no? Pero bueno, es verdad que los servicios asistenciales de ayuda son bastante mayores que los coercitivos, sí. Si quieres hablar de infracciones, sanciones y todo esto, ¿no? Correcto. Son mayores, sin duda. De hecho, lo que siempre me comentan mucha policía local es el hecho de que en el territorio, lo que es la ciudad, por la noche especialmente, lo que más hay es policía local. Policía Nacional hay ciudades en las que ni siquiera hay una patrulla por la noche, y no hablemos de Guardia Civil, ¿no? En este caso en pueblos o municipios, con lo cual incluso cuando hay una competencia propia de Policía Nacional, como puede ser algo seguridad ciudadana o armas o lo que sea, quien primero acude es Policía Local y es la que levanta o intenta ayudar a levantar el atestado correspondiente. Claro, es la que está en el territorio, efectivamente. Entonces, claro, esa gestión del cambio, cuando alguien se resiste mucho a la entrada de la tecnología, ya no sé si es por desconocimiento o es porque el modelo en el que trabaja le viene bien a él o a ella. Es decir, no, yo quiero controlar cómo pongo esto porque es verdad que la tecnología, entre otras cosas, lo que hace es que no te va a permitir realizar muchos cambios. Si tú con un dispositivo pones una sanción, eso ya viaja automáticamente y va a registrar si la quitas, si no la quitas, a qué hora, con qué motivo, por qué, y eso quizá pues no te deja ese libre albedrío, ¿no?
Pero yo creo que de hecho es más un desconocimiento que quizás esa práctica. En vía interurbana eso ya se implementó hace ya muchos años, ¿no? Con los radares fijos que están allí, que transmiten en directo al centro de gestión los datos, y eso no lo toca a nadie. O sea, esa denuncia, eso que decías de los de Ceuta, ahí no se puede hacer nada. Claro, con lo cual la gestión del cambio es algo que nosotros también incorporamos. Eso es importante. Y además vimos la necesidad, porque claro, a nosotros no nos interesa que fracase una implantación, obviamente. No porque nadie nos vaya a reprochar que sea culpa nuestra, que no lo es, lógicamente, sino porque lo que nos interesa es que la ciudad utilice las herramientas y sea un caso de éxito que además nosotros podamos aprovechar para publicitar también y a inspirar a otras ciudades que quizá no han llegado todavía a ese nivel. Muy bien. Estela, no sé si quieres añadir y luego les doy una última oportunidad de que pregunten. O sea, yo también veo que hay mucha resistencia al cambio, pero yo creo que es porque están siempre acostumbrados al final, cuando a ti te implementan o te dan la opción de mejorar o de especializarte en una plataforma, en una herramienta, a veces obviamente las tecnologías fallan y la digitalización al final, hoy en día, tú cuando vas a coger tu teléfono no siempre se entiende a la primera, entonces para las aplicaciones también son lo mismo. Entonces, prefieres el hecho de no tardar tanto y decir, bueno, pues lo voy a hacer como lo hago siempre, porque al final va a ser más rápido, te va a dar más seguridad a ti, que decir, bueno, dedico un poquito más de tiempo porque voy a hacerlo y voy a aprender a gestionarlo, pero puede fallar. Entonces, una vez que fallas y como quieres terminar al final el trabajo y seguir haciendo porque tienes más competencias, dices, pues me remito a hacerlo como lo hago siempre, y ya en otro momento le dedico un tiempo a lo mejor a enseñar, o sea, a aprender o a interesarme por la plataforma, pero ese tiempo a lo mejor sí que se aleja un poco. Bueno, a mí si me vais, estoy ahí y me vais a vender el producto, yo os preguntaría, bueno, ¿yo qué gano con esto? Ah, no, la ciudadanía, no, déjate de la ciudadanía, que yo qué gano con esto. La ciudadanía ya sé que va a ganar y no, yo concretamente. Sí. Y bueno, sí, lo de que voy a ser mejor profesional y todo esto, vale, también lo doy por hecho, pero no sé si hay algo más que toque el corazoncito. Hay algo o alguna otra cosa, sí. Seguro. Por nuestra parte, o sea, al final es lo que yo decía, agilizar el proceso y mejorar los tiempos también para la gente o la persona que se va a encargar de hacer el estudio, que salga todo bien. Y también, que lo haga antes. ¿El qué? Que tarde menos tiempo. Tarde también. menos, pero también que sea eficiente a la hora de hacerlo. O sea, siempre también cuando hay a lo mejor un accidente de tráfico, también tenemos que ver en las víctimas que quedan o los familiares a las víctimas. El hecho también de que un atestado esté bien hecho, esté bien realizado y que quede todo claro, por así decirlo, también luego es satisfactorio para la persona que lo está realizando. Y el hecho también de decir, bueno, lo sé hacer, o sea, nosotros obviamente no queremos suplir, lo que comentaba antes, la manera tradicional de hacerlo, pero si tienes otro apego, otra forma de decir, bueno, lo puedo hacer de esta manera, pero también he aprendido, también es como un factor personal que tú dices, también he aprendido a hacerlo, pero sobre todo es el hecho de amenizar el trabajo, digitalizarlo, hacerlo más ameno en el sentido de productividad también, y al final ir recibiendo también el feedback de las personas que lo vayan a hacer. Bueno, ya me quedo con que salen las cosas mejor y tengo más tiempo para tomar café. Eso sí también. Bueno, es importante. Yo esta cuestión la aprendí el primer año que empecé a trabajar con policías locales. A ver, en nuestra estructura está por un lado los consultores, que son los que se relacionan directamente con la plantilla, que salen con ellos, que hacen patrullas con ellos, que ven en qué se puede mejorar el producto o incluso, pues si no tienen, pues ver qué soluciones se le pueden dar. Y luego está la parte que yo hago, que es con los jefes de policía y luego con el político de turno que toque, ¿no? Y claro, tuve que empezar a modificar el discurso, porque no tanto al jefe, pero sí al político. Al político le importa muy poco si eso funciona, si la ciudadanía va a vivir mejor, o si va a recaudar más el ayuntamiento o no, o si le va a venir mejor a la estructura. Le interesa saber qué rédito va a obtener de eso, no solo el político. El político es sencillo. ¿Qué rédito vas a obtener? Más popularidad, mejor eficiencia, te vas a perpetuar en el sillón, que eso es algo que les encanta, entonces ahí va bien, ahí va bien. Cuando llegas a ella te dicen, bueno, ¿cuánto vale esto? Me ha dicho. Claro. El jefe
De lo que se quejan siempre, o de lo que os quejáis siempre, es de no tengo recursos suficientes, ¿sí? Es verdad. O sea, las plantillas están infradotadas, no se cumple con el ratio, en teoría, que la ley marca. En Bilbao entiendo que es igual, que estaréis por debajo de ese ratio, ¿no? Los compañeros saben mejor que yo. Seguro, pero... ¿no? Bueno, pues el jefe siempre se queja de lo mismo. La plantilla me consume mucho tiempo, la gestión de la plantilla, no tenemos suficiente plantilla para dotar y cubrir todos los eventos, etc. Y lo que permite la tecnología y lo que permiten las herramientas es precisamente, por lo menos las nuestras, es que con menos plantilla puedan hacer más y mejor trabajo. Eso para empezar. Hablo de lo que hacemos, o por ejemplo, nosotros que también implantamos el tema de drones, pues imaginad lo que sería cubrir un evento multitudinario sin tecnología. ¿Cuánta plantilla se necesitaría para cubrir eso? Sería poco eficiente, además. Muy poco eficiente. Y sin embargo, por poner un ejemplo, un dron con 2 operarios y con 3 agentes ya tienes un control absoluto de lo que pasa en esa concentración masiva de personas. Es decir, optimiza muchísimo los recursos. Teniendo en cuenta además que esto es otro punto bueno para el ayuntamiento y para el político, que el mayor inductor de costes de un ayuntamiento es la policía local. Por recursos humanos, muy caro, tecnológico, dotación de material. Hombre, si podemos optimizar la plantilla, si en lugar de 500 agentes con 150 podemos... Bueno, una exageración, ¿eh? Te van a comprar la empresa. Claro, entonces eso es fácil de vender, pero lo importante es que la realidad es esa, es decir, la tecnología sí ayuda a racionalizar las plantillas y el trabajo que hacen. A eso el jefe pocas pegas te puede poner. Pocas. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Nada, está todo, os estáis explicando perfectamente. Oye, pues yo voy a hacer una última, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo veis de vuestras empresas, de vuestra tecnología y de la tecnología en general? Yo veo que ayer había una discusión también sobre eso. Uno que es ingeniero le decía al jurista: es que vosotros siempre nos estáis amordazando con tanta norma, ¿no? Dejarnos que hagamos cosas, que todo va a ir bien. Y vosotros decís que si la protección de datos, que si el mal uso del Big Data, dejarnos a los tecnólogos, que nosotros ya lo haremos. Lo que pasa que, bueno, son de fiar hasta donde son, ¿no? Si no, fíjate a Oppenheimer que le dejaron y la que montó el hombre. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Yo quisiera que me digáis eso, hasta dónde, cómo veis el futuro de vuestros productos y en general de la tecnología aplicada a la seguridad, movilidad y emergencias, y qué problemas incluso de tipo legal le veis, ¿no? Porque se pueden hacer muchas cosas, o sea, con las cámaras hoy en día, pues le metes la base de datos de rostros y es que te localiza todo. Luego, claro, cuando lo mandas al juzgado te empiezan a poner pegas de todos los lados, ¿no? Porque dicen que eso es casi el precrimen. Estamos ahí, no sé, yo veo complejo también el armonizar las nuevas tecnologías con el derecho y con el sentir ciudadano que no hemos comentado, porque el político puede estar encantado igual de que vaya a tener menos policías, pero si al ciudadano le dices que con esa nueva tecnología van a aumentar un 25% las multas de tráfico, pues igual no le cae tan bien. Bueno, yo soy tecnólogo, soy ingeniero, con lo cual, aunque no ejerzo, pero bueno, primero, a ese matiz de que le dices al ciudadano que van a aumentar un 25% las denuncias, ¿de quién es la culpa? ¿De la policía local o del ciudadano infractor? Porque es que me hace mucha gracia. De la empresa que ha puesto eso ahí. Ya. Eso es lo que me llama la atención. No somos responsables de lo que hacemos, quiero decir como ciudadano, como ciudadano. Lo que no quiero es que me multen aunque cometa una infracción, porque eso es... Y el político, que es una cosa... Que no me multen a mí, pero a los demás sí. A los demás sí. Que no me multen a mí. Entonces, como ciudadano, soy un irresponsable, por cierto, porque sí que puedo aplaudir que multen a todos los demás cuando me taponan la salida del garaje, pero si la tapono yo y me multan a mí, eso es inaceptable. No, yo te puedo decir, cuando ya he comentado que estoy de jefe de tráfico en Álava, y de pueblos pequeñitos te decían: oye, tenéis que poner el radar, que aquí la gente va muy rápido. Y lo ponías y decías: joder, pues es que estáis denunciando a los del pueblo. Pues claro, no, a los del pueblo no a los que van rápido, no, a los de fuera, que son los que van rápido. Entonces, claro, quizá hay que cambiar, hay que
que llevar a cabo un cambio de paradigma muy grande, pero mental quizá, Sí. ¿no? Mental y educacional, que es para lo que sirven también las herramientas. Por eso os decía que hay una curva inicial muy ascendente, pero cuando la gente está educada, eso desciende de forma también exponencial. Yo como tecnólogo, insisto, la verdad que vivo aterrorizado. Es decir, ¿dónde está, hacia dónde vamos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Con la irrupción de la inteligencia artificial, que ya estamos viendo lo que está provocando por la parte negativa, quizá no vemos tanto la positiva, ¿no? Entonces ahora nos mandan mensajes continuamente y nos lanzan noticias de todo lo malo que hace la inteligencia artificial, sin vendernos todo lo bueno que hace. El problema es que la regulación, todo lo que es la parte jurídica va muy lenta. Entonces, la tecnología va muy rápido. Y no regulamos, ni el legislador regula rápidamente, con lo cual, pues bueno, el futuro, yo para mí ahora mismo creo que es incierto y desconocido, ¿vale? Ahora mismo, esto que no había pasado nunca, siempre sabíamos hacia dónde íbamos, qué desarrollábamos, qué opciones teníamos, de repente nos encontramos con que va tan rápido que no sabemos realmente hacia dónde va a ir. O sea, nosotros ahora estamos aplicando también modelos de inteligencia artificial. Bueno, no sé si tanto para anticiparse, porque a mí eso sí me da un poco de escalofrío, ¿no? Es decir, cómo se anticipa algo al delito, ¿no? De hecho, había una película que iba de eso, ¿no? Bueno, vamos a... Eso, el Minority Report. Vamos a detener a alguien que va a cometer un crimen, ¿no? Que eso es, además, es inaceptable, ¿no? Entonces, no sé si llegar hasta ahí, pero desde luego el desarrollo de la inteligencia artificial, que lo va a contagiar todo y a contaminar todo, pues la verdad que nos propone un desafío bastante grande, y un futuro incierto. Pero vamos, en cualquier caso, intentaremos estar a la altura. Muy bien, Estela. Yo, o sea, es poco porque en el sentido de que, por ejemplo, lo que hemos comentado de la inteligencia artificial, yo no veo el problema, el uso de la, o sea, lo que es la inteligencia artificial, sino el uso que le da la persona a la inteligencia artificial. O sea, también el hecho de saber utilizarla para fines buenos. O sea, entonces el problema no es la inteligencia artificial, sino la persona que la está utilizando. Eso es lo que yo veo. Y al final, la planificación que nosotros tenemos de futuro, o sea, como ha comentado él, sí que te vas a tener que adaptar a los cambios tan grandes que está teniendo la tecnología, pero sí que nosotros, en cuanto a empresa, empezamos siendo o teniendo el enfoque en el modelaje 3D, y ya vemos que el modelaje 3D lo hacen bastantes empresas, que habrá mejores, habrá peores, pero también nos hacen al final lo que es competencia, pero sí que estamos sacando el hecho de especificar, o sea, especializarnos en herramientas específicas para cada sector, el recibir el feedback de lo que utiliza cada sector, seguridad, infraestructura, ingeniería, agricultura, segmentar esas partes para crear herramientas específicas para cada sector y que todos se beneficien. Muy bien, pues la última oportunidad, esta vez sí que sí, porque ya estamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo lo que quiero es agradeceros que hayáis estado aquí, que nos hayáis explicado esto, y os digo, tengo una sana envidia de lo que van a poder hacer mis compañeros, pero bueno, ellos un poco de envidia ya tendrán también cuando les contamos lo de los cochecitos y todo esto, a lo mejor. Bueno, pues muchas gracias, un aplauso para vosotros.